Una persona falleció en la ciudad de Florencio Sánchez, en Florida, perdón, en la calle Florencio Sánchez, debí decir, ciudad de Florida. Una persona cruzó en moto en un cruce ferroviario, allí se registró el accidente. Delante de la unidad de transporte ferroviario, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas lamenta informar del fallecimiento de una persona en un accidente ferroviario. Dice en un comunicado, el accidente fatal ocurrió sobre las 0:25 en ese cruce a nivel de la calle Florencio Sánchez en Florida. En el paso a nivel funcionaban correctamente la señal fonoluminosa, dice la Secretaría de Estado, y las barreras estaban activas. Los equipos de seguridad y autoridades realizan ahora las investigaciones correspondientes y se transmiten las condolencias a la familia y amigos de esta persona que, reiteramos, falleció en este accidente. La oposición aprobó interpelar al canciller Mario Lubetkin luego de que el Frente Amplio no diera los votos para convocarlo en régimen de comisión general. La interpelación buscará que el ministro informe sobre Venezuela, sobre el acuerdo Mercosur-Unión Europea, también respecto a la relación con China, la suspensión de visas de inmigrantes de Estados Unidos y el acuerdo con Singapur. Está previsto que se concrete en la segunda quincena de febrero, luego de la misión oficial del gobierno a China. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, dijo a Canal 5 que fue sorpresivo ver una interpelación para dar explicaciones sobre este acuerdo. Yo creo que no va en línea porque sobre todo del acuerdo Mercosur-Unión Europea venimos hablando con los parlamentarios uruguayos desde hace mucho tiempo. De hecho, ustedes saben que el sistema político uruguayo se ha manifestado a favor de este acuerdo. Fueron ellos los que pusieron sobre la mesa la idea de ser el primer país en ratificarlo. Fue en una comparecencia en el Parlamento de la Cancillería que nos dijeron: nosotros queremos ser los primeros y asumimos esa responsabilidad. Es un acuerdo. Ayer iban en esa línea. Exacto, ¿no? Entonces, la verdad que fue un poco sorpresivo ver una convocatoria en términos de interpelación que incluya Mercosur-Unión Europea, porque además también a mí me ha tocado ir informalmente, no en régimen de comisión ni una comparecencia formal. Me ha tocado ir a conversar con representantes del gobierno y de la oposición previo a sus viajes a Europa, previo a sus viajes a otros lugares en donde se iban a encontrar con europarlamentarios para afinar un poco los mensajes, para coordinar los mensajes, y yo siempre me sentí enormemente orgullosa y lo reconozco de que el sistema político uruguayo en esto ha sido de una madurez inmensa a la hora de mostrar que se reconoce en este acuerdo una herramienta para el crecimiento del país y para el desarrollo del país. Entonces, la verdad que ver en un concepto de interpelación puesto el acuerdo Mercosur-Unión Europea o el acuerdo Mercosur-Singapur que va a entrar en vigor ahora en breve, el 1 de marzo, es un poco sorpresivo, pero bueno, yo entiendo que la política tiene sus cosas también y hay que saber entenderlo. Marcela Carrasco, hija del ex director de Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, renunció a su cargo como directora ejecutiva de la Fundación Sofía. La decisión fue comunicada por la propia institución, que señaló que el paso se dio para no perjudicar a esta fundación por la situación judicial que atraviesa su padre. En un comunicado, la Fundación indicó que la renuncia obedece a un criterio institucional y aclaró que la situación judicial de Pablo Carrasco es ajena a la red de centros educativos católicos. Señaló además que Marcela Carrasco permanecerá en el cargo hasta el 13 de febrero para facilitar la transición. El texto está firmado por el cardenal Daniel Sturla, quien agradeció su labor al frente de la Fundación. La renuncia se produce luego de que el politólogo Francisco Fais sugiriera en redes sociales una eventual vinculación entre la Iglesia Católica a través de esta fundación y maniobras de lavado de activos vinculadas a Conexión Ganadera. En paralelo, Marcela Carrasco deberá comparecer ante la Fiscalía a fines de febrero. La citación fue dispuesta por el fiscal del caso, Enrique Rodríguez, y alcanza también a varios de sus hermanos y parientes de Gustavo Basso. El Poder Ejecutivo resolvió aumentar en 4,38% las franjas de IRPF y cambió el criterio de ajuste que se venía aplicando desde el 2020. A partir de ahora los mínimos y las franjas volverán a ajustarse por inflación y no por la evolución de los salarios. La decisión implica que más trabajadores y jubilados quedarán alcanzados por el impuesto, aunque sea en la franja más baja, y que quienes ya pagan IRPF pasen a tributar una tasa mayor al avanzar a escalones superiores. El Ministerio de Economía y Finanzas informó que la base de prestaciones y contribuciones, que determina los límites del impuesto,
pasó a ser de 6.864 pesos desde el 1 de enero del 2026, lo que representa un incremento del 4,38%. Desde el Ministerio de Economía se explicó que el criterio elegido responde a una práctica habitual a nivel internacional, donde los umbrales de los impuestos directos suelen ajustarse en función de la inflación y no de la evolución salarial. 2 adolescentes de 17 años resultaron heridos de bala, uno de ellos de gravedad. Esto tras un tiroteo registrado en el barrio La Chancha, en la zona de Punta de Rieles. Un vehículo sin matrícula llegó a la calle Servidumbre con varias personas a bordo. Desde el interior del auto efectuaron múltiples disparos a lo largo de una cuadra y hacia un pasaje de la zona. De acuerdo a las primeras pericias policiales, se habría tratado de un enfrentamiento entre bandas. En el lugar se encontraron vainas de calibre 9 milímetros y de armas largas. Como consecuencia de este tiroteo, uno de los adolescentes recibió un disparo en una mano y el otro fue baleado en el pecho y en una pierna. Este último permanece internado en estado grave. Fue condenado a prisión el hombre de 28 años que apuñaló sin mediar palabra a 2 personas en situación de calle en el barrio Cordón en la mañana del día lunes. Fue condenado en proceso abreviado como autor de 2 delitos de lesiones graves especialmente agravadas en régimen de reiteración real. La pena impuesta es de 2 años y 1 mes de penitenciaría. El agresor fue identificado mediante cámaras de seguridad de la zona. Los 2 ataques ocurrieron a pocas cuadras de distancia. Una de las víctimas permanece internada en estado grave, mientras que la otra se encuentra fuera de peligro. La ministra de Defensa, Sandra Lasso, defendió el ascenso del capitán de navío Ismael González a contraalmirante y afirmó que la decisión se ajusta a la lista de prelación y a los criterios reglamentarios de la Armada Nacional. Desde la oposición, el senador del Partido Nacional, Javier García, cuestionó la venia y reiteró que a su juicio los inspectores enviados al astillero Cardama no actuaron como delegados técnicos de la Armada. Sostuvo que el ascenso genera reparos y que las promociones en las Fuerzas Armadas deben basarse en criterios profesionales y no políticos. Lasso explicó que los ascensos se definen por antigüedad con un intercambio entre el comandante de la Armada y la conducción política del Ministerio y señaló que ahora será el Parlamento el que deberá resolver sobre las venias. Se mira la lista de prelación que existe, quienes están en condiciones de ascender y bueno, y después hay un intercambio entre, en este caso, el comandante de la Armada y la cúpula del Ministerio desde el punto de vista político, pero en realidad se respeta, digamos, lo que tiene que ver con lo que se llama quienes están en la derecha en condiciones de asumir. Y bueno, en eso estamos ahora, se van a enviar al Parlamento ya los nombres y allí se analizará. Y cuando pasa al Parlamento, es el Parlamento el que tiene que cumplir con su rol de definir y de aprobar o no. Nosotros entendemos que esos son los nombres que se elevan, los que se deben ascender. El BROU y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado firmaron un acuerdo para impulsar una campaña especial de apoyo financiero orientada a facilitar la regulación de deudas y mejorar el acceso al crédito de los funcionarios públicos. El convenio alcanza en esta primera etapa unos 200.000 funcionarios estatales y podría extenderse luego a 100.000 trabajadores privados. El banco estima que alrededor de 100.000 personas mantienen deudas con atrasos de 1 año o más. Este acuerdo habilita préstamos limpiasueldos, con retención de haberes en pesos o unidades indexadas, tasas bonificadas y plazos de hasta 72 cuotas. También permite refinanciar deudas con atrasos mayores a 1 año, incluso en dólares o unidades indexadas, con reducción del 50% en la tasa y descuentos por cancelación al contado. Prevé el acceso a tarjetas de crédito preferenciales sin costo los 2 primeros años y la realización de cursos de educación financiera a través de la Fundación Banco República. El presidente del BROU, Álvaro García, destacó que se trata de condiciones especiales para sustituir deudas más caras por créditos más baratos y ordenar la situación financiera de los trabajadores. La aspiración nuestra es que esto sea utilizado por las personas para poder ir limpiando los sueldos, ¿no? Lo que se llama habitualmente el limpiasueldo, que tengan esta oportunidad, que aprovechen esta oportunidad con las mejores condiciones del mercado, como son las que tiene el Banco República, habitualmente y en estas condiciones generales, eso es así, y que si sustituyen otras deudas que puedan estar complicando su situación con estas, va a ser un nivel de crédito más barato y van a poder tener una facilidad y una oportunidad para poder solucionar ese problema.
Desde COFE, el secretario general José Lorenzo López valoró el acuerdo como un primer paso para ampliar el beneficio a otros colectivos y subrayó el impacto en la liquidez mensual de los salarios y la importancia de la educación financiera. Normalmente los salarios de los trabajadores estatales no son muy onerosos y las facilidades que hay para acceder a créditos normalmente son muchas, en algunos casos como es el Banco República con tasas que son digamos las mejores del mercado, pero otras que son tasas que son muy complicadas, usureras, y que generan digamos un enganche que a veces hay trabajadores que hace más de 20 años vienen en una bicicleta, en una calecita que no les cuesta mucho salir. Por eso es importante esta herramienta que es este convenio. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció una prórroga en los vencimientos de los aportes patronales y personales a la Seguridad Social del Banco de Previsión Social para los productores agropecuarios de 8 departamentos. La medida alcanza a contribuyentes con explotaciones totales o parciales en La Valleja, Canelones, Colonia, Maldonado, San José, Rocha, Florida y Montevideo. Los aportes correspondientes al último cuatrimestre de 2025 se podrán abonar hasta el 31 de mayo de 2026 y los primeros del primer cuatrimestre de este año hasta el 31 de julio. Desde el Ministerio se aclaró que la prórroga no exime de la presentación de la declaración nominada en los plazos previstos ni del pago de las cuotas de convenios vigentes, que deberán abonarse en los meses correspondientes. El ministro Alfredo Frati señaló que la postergación integra un conjunto de medidas para apoyar a productores afectados por el déficit hídrico anunciadas el 13 de enero. Se reunió toda la institucionalidad agropecuaria para definir objetivamente la situación que está viviendo el país con respecto al déficit hídrico que se venía observando y tomando el aporte de la lluvia de los últimos días. Lo que nos dice el informe técnico es que no tenemos una condición objetiva de declarar emergencia agropecuaria, sí de atender la situación del déficit hídrico que han sufrido los productores de todas las ramas. Y es por eso que vamos a plantear, ya salió para presidencia, plantear la postergación del BPS en 8 departamentos, permitir sobre todo aquellos departamentos que están abajo del Río Negro, incluidos estos 8 que están hablados, que puedan pastorear en la ruta, sabiendo que puede haber algún inconveniente desde el punto de vista de sanidad, pero es imprescindible para gente, algunos que tienen dificultad de forraje, de hacerlo. Está el Banco República, que va a sacar una línea específica para el déficit hídrico. También Microfinanza está atento a esto y abierto a los productores que así lo necesiten. Y nosotros estamos estudiando medidas para aquellos muy pequeños productores, tanto del sector agropecuario, concretamente de la cría, y del sector granjero, que claramente los que tuvieron déficit hídrico tienen una afectación más importante. Esto no quiere decir ni que haya aumento de precio, ni que tengamos escasez de los productos de la horticultura. Un choque entre 2 autos y un tractor en la ruta 81 dejó un fallecido y varios heridos este martes en Canelones. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 30-800 en la zona de San Antonio. La justicia imputó a 2 ciudadanos argentinos por un delito de omisión de asistencia en el marco de un siniestro de tránsito grave ocurrido el 5 de diciembre en el departamento de Río Negro. Este hecho se produjo en el kilómetro 311 de la ruta 3. Una mujer y su hija menor resultaron lesionadas. La víctima mayor sufrió la amputación de una pierna. Tras el siniestro, el vehículo se dio a la fuga y cruzó la frontera por Fray Ventos hacia Argentina. La investigación permitió identificar el vehículo y se emitió una requisitoria en los pasos fronterizos. Ambos fueron detenidos este lunes cuando intentaron ingresar a Uruguay por el paso de Paysandú. El juzgado de Jung dispuso medidas cautelares por 90 días que incluyen fijar domicilio en el Uruguay, prohibiciones de salir del país y el cierre de fronteras. Y al conductor, un hombre de 58 años, se le retuvo el pasaporte y se le prohibió conducir, mientras que la mujer deberá entregar toda su documentación. El Ministerio de Relaciones Exteriores recibió reclamos de personas que vieron suspendidos los trámites de sus visas de migración a Estados Unidos luego de la decisión de la administración de Donald Trump. La subsecretaria Valeria Zuccasi dijo que el gobierno continúa trabajando para retirar a Uruguay de esta lista de 75 países afectados por la medida. No tenemos novedades por el momento, estamos trabajando obviamente tanto en la casuística particular de algunas personas que se han acercado a decirnos que sus trámites quedaron pausados o congelados y obviamente en intentar eliminar a Uruguay de esta lista
en la que sentimos honestamente que no pertenecemos. ¿Ha existido alguna respuesta o alguna comunicación con el gobierno de Estados Unidos? Efectivamente, la comunicación hasta el momento ha sido a través de lo que nos ha dicho el embajador de Estados Unidos en Uruguay, en la reunión que mantuvo con el presidente la semana pasada. No hemos recibido ni nosotros ni nuestra embajada en Washington ninguna comunicación escrita que explicite cómo va a ser este proceso que se inicia mañana mismo. Entonces estamos aguardando, pero mientras tanto seguimos obviamente trabajando tanto aquí como en Estados Unidos para que esto se solucione.